Buenas tardes, en este caso presentaremos la última configuración de nuestro que se nos pide, que es la configuración por división del voltaje del transistor. Esta es la configuración del transistor, podemos ir con universal, la más estable y la que más utilizado, nuestro amplificador que en todos veremos. Ahora bien, procederemos igual a tomar una corriente de saturación, en este caso tomamos una de 20 mA. Entonces sabemos que el transistor satura 50, así que elegimos de 0 a 50, así que tomamos la de 20 y tal como sabemos el transistor trabaja a la mitad. Entonces nuestro IE va a ser igual a 10 mA y nuestro voltaje de este colector emisor va a ser de 2.5 mA. Entonces, ya teniendo eso, igual nos vamos a la corriente de saturación, que la corriente de saturación va a ser igual al voltaje introducido por nuestra resistencia en el emisor más nuestra resistencia en el colector. Y sabemos que nuestra corriente de saturación es 20 mA. Tenemos nuestro voltaje introducido, tenemos nuestra corriente de saturación. Entonces vamos a calcular una resistencia entre 2 que dividido entre 5 nos dé los 20 mA. En este caso será 250 ohmios. Bien, nuestro voltaje en el emisor primeramente nos dice que tiene que ser una configuración de 1/10 del voltaje introducido. Entonces nuestro voltaje en el emisor va a ser de 0.5 voltios. En este caso, ahora vamos a calcular RE, que sabemos que es voltaje en el emisor entre corriente en el emisor. Como ya sabemos, la corriente del emisor es de 10 mA y el voltaje en el emisor es una décima vez del voltaje que tenemos aquí. Entonces sería 0.5 entre 10 mA y sabemos que la primera resistencia es de 50 ohmios. Como ya tenemos RE, también podemos calcular RC, en el cual sabemos que RC va a ser la resta de los 250 menos 50. Entonces sabemos que nuestro RE va a ser de 200, nuestro RC va a ser de 200 ohmios. Ya teniendo todo esto, ya tenemos varios datos. Entonces procederemos. Nuestro siguiente que podemos calcular es nuestra corriente de la base, nuestra corriente de la colector, que será igual a nuestra beta por nuestra corriente de la base. En este caso también podemos calcular la resistencia 2, porque sabemos que esta se divide entre dos resistencias. Podemos decir que se divide entre dos resistencias, igual a que las resistencias van a ser igual a la beta por la resistencia E entre 10. ¿Por qué? Esto es gracias a nuestra condición, porque sabemos que tenemos nuestra beta, tenemos nuestro RE, tenemos el 10 ya está, entonces lo que tenemos que hacer es despejar. Entonces nos saldría que la R2 es igual a la beta por RE entre 10, entonces sería 298, ya que como dijimos antes estamos utilizando el transistor 2N2222 por 50, que es nuestro RE por entre 10. Entonces sabemos que nuestro RE es igual a nuestro R2 a 1.5 kilo ohmios. Entonces pasamos al voltaje de base. El voltaje de base sería a los 0.5 más 0.7 que trabaja entonces sería 1.10 voltios. En nuestro R1 es igual a R2 por los 5 volts por el voltaje de entrada entre el voltaje de la base. Entonces sabemos que nuestra resistencia 1 va a ser igual a 1.5 kilo ohmios por los 5 voltios entre 1.2 voltios. Entonces nuestra resistencia 2 va a ser de 6.2 kilo ohmios o 6 en este caso. Bien, ya tenemos la mayoría, ya tenemos RE, ya tenemos RC, ya tenemos R1 y R2. Ahora lo que tenemos que calcular es nuestro IB. Pero IB en este caso necesitaremos un teorema que se llaman los de Thevenin. Nuestra resistencia de Thevenin va a ser la diferencia de R1. Tenemos que hacer, estas resistencias están en serie. Entonces para que podamos hacer eso, nuestra resistencia de Thevenin nos dice que estas resistencias tiene que ser una multiplicación entre la suma una multiplicación de las mismas entre la suma de las mismas. Y ya teniendo eso, tenemos nuestra resistencia de Thevenin. Después de eso, nuestro ETH de Thevenin es igual a la resistencia 2 por el voltaje introducido entre la suma de esas dos resistencias. Entonces, teniendo eso, podemos proceder a que nuestro voltaje de ETH, nuestro voltaje de Thevenin va a ser igual al menos el voltaje de la base emisor entre la resistencia de Thevenin más la beta más 1 entre la resistencia en el emisor, tiene que ser la 16 microamperes. En este caso hicimos los cálculos y efectivamente nos salió
nos salieron los 16 microamperios. Entonces lo único que falta es armar el circuito y comprobaremos que todo esto se ha realizado.